La etimología de la palabra simbiosis hace referencia a vivir juntos, por lo que la biología de la simbiosis estudia las relaciones interespecíficas de los organismos. En la naturaleza, estas relaciones se dan de diferentes maneras, bajo distintos grados de interacción, y tienen algún beneficio o no para los organismos que intervienen en ella. Dilelio y colaboradores propusieron un trabajo en el cual un hongo del suelo confiere resistencia a las plantas contra un insecto fitófago al alterar el papel simbiótico de su microbiota intestinal. Lo interesante del trabajo propuesto por estos investigadores es la asociación que existe entre organismos pertenecientes a distintos reinos, totalmente alejados desde el punto de vista filogenético. Por un lado, en el reino fungi, dentro de los ascomicotas del orden Hippocreales, se encuentra la especie Trichoderma afrojarcianum, un hongo de suelo endófito de plantas. Por otro, en el reino Plantae, de la familia de las solanáceas, encontramos a la planta de tomate Solanum lycospermicum. Dentro del reino Animalia, en los artrópodos, en la clase insecta del orden Lepidoptera, se encuentra la especie Spodoptera litoralis. Y por último, en el dominio bacteria, van a cobrar gran importancia representantes del género Enterococo, Flavobacterium, entre otros. Para desglosar un poco estas interacciones y así poder entenderlas un poco mejor, empezaremos hablando de la relación planta-hongo, en la cual el hongo se pone en contacto con las células corticales de la raíz de la planta. Esta relación es mutualista, en la cual el hongo obtiene fotoasimilados y la planta obtiene servicios y protección contra patógenos del suelo y contra el estrés biótico, promoviendo el crecimiento y el metabolismo primario de la planta. Este tipo de interacción es transmitida horizontalmente, en la cual nuevas hifas del hongo deberían buscar a nuevas plantas con las cuales interactuar, ya que no son transmitidos por los parentales. El grado de dependencia en ambos es facultativo. Por otro lado, podríamos considerar una asociación endosimbiótica extracelular a la del lepidóptero con su propia microbiota intestinal, la cual se transmite verticalmente, o sea, sería heredada a la siguiente generación de lepidópteros, y el objeto de interacción es la material a través de la asimilación de nutrientes. Nos podríamos preguntar, ¿cómo se relaciona el hongo con la microbiota intestinal del lepidóptero? Para responder a esa pregunta, nos centraremos en la relación del lepidóptero con la planta, en la cual encontramos que es de tipo parásito tolerante, con beneficios para la oruga que se alimenta de las hojas de Solanum, mientras que el hospedador se ve perjudicado al presentar una disminución en su biomasa vegetal. Es un tipo de ectosimbiosis, ya que cumple su ciclo en hojas de la planta externamente, y es en este punto donde se conectan las relaciones nombradas anteriormente, entendiéndose que Trichoderma afecta a la microbiota del lepidóptero al alimentarse de Solanum cuando está colonizada por Trichoderma. Se evaluó la tasa de supervivencia de las larvas en el cuarto estadio del ciclo de vida de Spodoptera litoralis y el tiempo transcurrido para entrar en fase de pupa. En la figura A se observaron porcentajes de supervivencia significativamente menores en las larvas alimentadas con las hojas tratadas, es decir, las larvas T22 en comparación a las larvas control. Por otro lado, en la figura B se vio que las larvas T22 tuvieron una reducción en el peso a lo largo del tiempo, lo que implicó un retraso en el desarrollo, ya que las larvas T22 tardaron más que las larvas control en alcanzar el peso crítico necesario para iniciar la pupación. Ya estando en el estadio de pupa, se evaluó por un lado el tamaño de las mismas. En la figura C se observa que las pupas control presentaron tamaños significativamente mayores a las tratadas. Por otro lado, se midió en términos porcentuales la supervivencia que presentaron las pupas, donde las control presentaron significativamente porcentajes más elevados respecto a las T22. Esto mismo puede observarse en la figura D. También se midió el tiempo en días que duró la etapa de pupa, información provista por la figura E, donde las pupas T22 demoraron de forma significativa más días durante dicho estadio que las pupas control.
Por último, se evaluó la longevidad de los insectos adultos. Si observamos la figura F, vemos que los adultos control vivieron más días respecto a los adultos T22. Dicha diferencia de días de vida fue significativamente el doble. Se evaluaron posibles alteraciones metabólicas donde se pudo observar en la figura P que las células del intestino medio de las larvas tratadas había en su citoplasma grandes concentraciones de glucógeno en comparación con las células de las larvas control, lo que lleva a deducir que se vio inhibida la glucogenólisis. De esta forma, se deduce que las larvas tratadas no tenían a su disposición glucosa asimilable para la obtención de energía. Para evaluar los depósitos lipídicos en la célula del intestino medio de las larvas, se realizaron cortes histológicos y posteriormente fueron teñidos. En la figura Q, perteneciente al intestino de las larvas control, se observa gran cantidad de gotas lipídicas que se tiñeron de color rojizo. En la figura R, perteneciente a las larvas tratadas, las gotas lipídicas no se observan. Este experimento conduce a pensar que la ausencia de reservas lipídicas se debe a un uso excesivo de las mismas para hacer frente a las necesidades calóricas. Para evaluar la diversidad y cantidad de microorganismos en la microbiota intestinal del insecto, se tomaron muestras y mediante técnicas de metagenómica de ARN ribosomal se pudo determinar que las plantas T22 inducen alteraciones estructurales y transcripcionales en la microbiota intestinal de las larvas. Se analizó el impacto de las hojas de las plantas T22 en la microbiota de las larvas en el cuarto estadio. En las larvas T22 observamos un cambio taxonómico en composición de la microbiota y un aumento en la diversidad de microorganismos. Esto puede observarse en los gráficos de tortas de la figura A y en la figura B. Algunas consideraciones finales a tener en cuenta son que estamos frente a una simbiosis tripartita entre los 4 organismos nombrados a lo largo de esta investigación, que proporciona información valiosa sobre cómo esta red de interacciones puede ser extremadamente importante en la modulación del flujo de energía en las redes alimentarias naturales. Por otro lado, es importante destacar que los metabolitos vegetales inducidos por el hongo alteran estructural y funcionalmente la microbiota de Spodoptera litoralis, que modula una red compleja de interacciones multitróficas, con importantes implicaciones evolutivas y ecológicas. Por último, debido a la gran cantidad y diversidad de especies vegetales que cultivamos, dichas prácticas en los últimos años han traído aparejado un impacto negativo a gran escala, por lo que investigaciones como esta son de suma importancia para entender las redes tróficas que existen detrás de los cultivos. Un mayor entendimiento del funcionamiento multitrófico que permitiría adoptar técnicas más sustentables y sostenibles en el tiempo.